Gracias, Señor. Dele gloria a Dios. Él es bueno. Él es bueno, amén. Es bueno el Señor. Es maravilloso, Señor. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 4. Gracias, chicos. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 4. Aleluya. El Señor usted, yo no sé si es la primera vez que viene aquí, pero debe estar diciendo: ¿dónde me vine a meter? Yo le voy a decir algo. Nosotros somos los que estamos bien. Si usted va a otro lugar y ve que esto no está pasando, entonces la cosa no está bien. Amén. No me haga esa cara, hermano, es en serio. Si usted no ve que esto esté sucediendo, entonces algo está mal. Pero si hay presencia de Dios, si hay gloria de Dios, si hay poder de Dios, si hay salvación, Dios está en ese lugar. O sea, Él está en este lugar. Pero si solo hay liturgia y solo hay programa y solo hay tradiciones, posiblemente el Señor esté viendo el servicio desde la puerta, esperando a ver en qué momento alguien lo va a tomar en cuenta a Él. ¿Está aquí? Esta noche, yo quiero dar otra enseñanza muy seguida a la de la semana pasada, el viernes. Si lo han notado, los viernes estaba enseñando. La Biblia dice que Jesús enseñaba más de lo que predicaba. Y yo me quiero parecer a Él. ¿Qué copión, pastor? Sí, prefiero copiarlo a Él a copiar a otros. Quiero ser como Jesús. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Bueno, tiene que morir porque Jesús murió. Y no tenga miedo a la muerte, porque si Jesús resucitó, usted también va a resucitar. Y quiero hablarle hoy acerca de los dones espirituales. Porque una iglesia que está en avivamiento es una iglesia que va a empezar a ser efervescente, como el Alka-Seltzer. Pero la efervescencia no viene solo en número de personas ocupando sillas. La efervescencia viene en lo que se refiere al poder y la manifestación de Dios. Y eso es con respecto a cuando el Espíritu Santo está en un lugar. Es inevitable que los dones se manifiesten, que los dones se desarrollen en la gente. Una iglesia debe ser poderosa en Dios. Una iglesia no debe ser pasiva, ni debe ser quieta. La iglesia debe estar en movimiento. El movimiento de la gloria de Dios en este lugar tiene que estar activando, tiene que estar despertando, tiene que estar haciendo algo en nosotros, amén. Y la semana pasada veíamos un poco acerca de lo que era el ministerio quíntuple, pero hoy quiero enseñarle acerca de los dones espirituales. Porque también con esta efervescencia puede ser que muchos comiencen a usar los dones de mala manera, como ha pasado hoy en día. Y no es que Dios no traiga dones a los hombres. Dios le ha dado dones a los hombres, pero los hombres han utilizado los dones para motivos equivocados. Y ese ha sido el problema de la iglesia. Y como el Señor está trayendo una reforma para este avivamiento, yo tengo que traer esta doctrina apostólica a su vida para que usted crezca en esto y usted empiece, cuando los dones vengan a su vida, usted empiece a desarrollarlos de la manera correcta y con el propósito correcto, y eso va a bendecir al pueblo de Dios y va a bendecir la ciudad. Amén.
Primera de Corintios 12:4 dice: ahora bien, hay diversidad pero el Espíritu es el mismo. Ponga atención. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, la manifestación del Espíritu primero es para provecho suyo, y cuando usted sabe cómo aprovecharla, entonces va a empezar a ser de provecho para los demás. Y dice: porque a este es dada ¿por quién? Por el Espíritu. Y nótese que la palabra Espíritu está en mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Y dice: palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él. ¿Cómo reparte el Espíritu? Como Él quiere. ¿Cómo reparte el Espíritu? Entonces deje de estar viendo raro al hermano que tiene un don que usted no tiene, porque Él le da a quien Él quiere, como Él quiere. Amén. Pablo es claro en la doctrina apostólica que él ejerce en Corintios. Establece que la forma de edificar a la iglesia, de hacerla crecer y madurar, es enseñándola a utilizar los diferentes dones. Es increíble, hermanos, si usted no lo sabía, la iglesia de Corintios fue una de las iglesias más terribles. Era una iglesia, hermano, que se dividía, era una iglesia que se desordenaba, pero era la iglesia que estaba más rica en dones. Esto me enseña que los dones no me hablan de que yo esté caminando en orden ni que esté bien. El hecho de que yo tenga dones o fluyan los dones no dice que yo estoy bien. Ojo ahí, es lo primero. Porque cuando vemos los dones en la gente, nos vamos de cabeza con la gente que tiene dones. Y ay, es que ese hermano, mire cómo habla, mire lo que hace, mire lo que dice. Pero el hecho de que Dios te use no significa que Dios te apruebe. ¿Lo apuntó? Dice que si la iglesia madura y es enseñada a utilizar los diferentes dones que le han sido dados por el Espíritu Santo, entonces va a haber crecimiento, va a haber avance. Y entonces cuando usted escucha esto que yo estoy diciendo, usted ve y usted se responde la misma pregunta que se hacen muchas personas: ¿por qué vemos las iglesias? ¿Por qué vemos al pueblo de Dios como se ve? Y por ahí anda un montón de gente que dice que es profeta, y lo que dice es: mi pueblo está dormido, mi pueblo no despierta. Despierta, pueblo, despierta. Por alguna forma no están tan equivocados. Pero es que lo que le pasa al pueblo realmente es que no es que está dormido, no es que no ha despertado. El pueblo está ahí y tal vez está viendo. Lo que pasa es que el pueblo ha sido mal enseñado. Lo que pasa es que ha hecho falta revelación. Lo que pasa es que ha hecho falta ministerios genuinos que se paren y traigan el orden y la reforma en el lugar donde están establecidos. Por muchos años se ha predicado el evangelio y era tan sencillo levantar un toldito de 4 palos, unas latas, predicar ahí. Y lo que se me ocurre lo predico y lo digo, pero no estoy llevando a ningún lugar a esa gente, no la estoy proyectando. Mi hermano, Jesús caminó con 12 y en 3 años Jesús logró que esos 12 fueran transformados en más de pescadores, revolucionarios, escribas, hermano. Jesús logró que esos 12 se convirtieran en gente sobrenatural. Y eso que solo tuvo 12 a la par de él. Si hubiera tenido 20, pero él hizo que esos 12, en esos 12 puso para que esos 12 fueran y pusieran en otros lo que él había puesto en ellos.
Quiere decir que yo no puedo apagar los dones en la iglesia. Quiere decir que yo más bien tengo que enseñar correctamente y tengo que capacitar a la iglesia para que ella pueda usar los dones correctamente. Y si la iglesia usa los dones correctamente, la iglesia va a afectar muy fuerte la ciudad. Espero que entienda lo que estoy diciendo. No estoy hablando en chino, ¿verdad? Ahora tenemos tres diferentes diversidades. Usted leyó el versículo que leímos, el 4, dice: ahora bien, hay diversidad. Hay diversidad. ¿De qué? Número 1, de dones. Nótese que ahí él dice en el versículo 4: hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Él habla acerca de que los dones son dados por el Espíritu. Escuche, el siguiente que menciona es diversidad de ministerios. Hay diversidad de ministerios, ¿ve? Pero ¿qué dice? El Señor es el mismo. Ahí está hablando que el que constituye los ministerios es el Señor Jesús. Por eso aparece Señor. Es el Señor. Y cuando habla, número 3, diversidad de operaciones, la palabra operaciones realmente también es usada como actividades. Y hay diversidad de actividades, operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ahí se está refiriendo al Padre. Entonces los dones vienen por el Espíritu. Los ministerios vienen por Jesús. Y las actividades o operaciones en nosotros se desenvuelven a través de la soberanía del Padre en nosotros. ¿Está aquí? Note que dice que cada uno es dada la manifestación del Espíritu para provecho. No dice que para dividir ni para contender. Pero hoy en día tenemos personas en la iglesia, no en esta no hay gente así. Tenemos gente en la iglesia del Señor que con los dones se ponen a pelear entre ellos y se profetizan mal el uno al otro, o se oran el uno al otro en contra. Tenemos iglesias que están ayunando para que otra iglesia se venga abajo. Tenemos pastores que están diciéndole a gente que se vaya, pero que su don se queda en el lugar. Eso no está en la Biblia. Entonces quiere decir que por eso un pueblo como este tiene que levantarse en esta generación, la generación del vino nuevo. Usted es la generación del vino nuevo. ¿Por qué? Porque usted es un odre nuevo y usted está listo para recibir el vino. Lo que usted está recibiendo estos días es puro vino nuevo. Y el vino nuevo, hermano, no es para usted, para embriagarse, es para que usted vaya a darle a otros. Pero para eso yo tengo que estar bien entendido y capacitado. Y a veces tenemos que entender cuál es la función de Dios. Dios como Padre le habla al Hijo, y el que ejecuta es el Espíritu Santo. Por eso todas las cosas, aunque vienen por Dios y vienen por el Padre, también es el Espíritu Santo el que ejecuta y pone en acción las órdenes o las guías del Padre a través de lo que Él le ha dado a través de Jesús. ¿Entiende? Ahora veamos cuáles son las manifestaciones para que usted aprenda hoy un montón de cosas. Número 1, ¿qué es lo que decía la número 1? Diversidad de dones. Entonces dice, número 1, porque a este es dada por el Espíritu. Esto está en el versículo 8, creo. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Ok? Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Primero, nótese que ahí encuentra los 9 dones del Espíritu. Son 9. El primero es palabra de sabiduría. ¿En qué consiste la palabra de sabiduría? Es ese don que viene por el Espíritu Santo a su vida, que cuando usted está en un problema o cuando usted está en una situación y usted le pidió a Él dirección, entonces usted actuó y usted dijo: wow, esto que yo hice, yo lo hubiera hecho mal en otro tiempo, yo no lo hubiera hecho de esta forma, pero vino una sabiduría sobre usted que usted ni siquiera sabe de dónde salió esa sabiduría, pero le llegó. Y usted dice: oiga, esto tiene que haber sido Dios. O cuando usted escucha a otras personas y usted pide consejo a alguien
Y esa persona, usted oye el consejo y usted dice: qué persona más sabia. La palabra de sabiduría es una palabra de consejo, es una palabra de conocimiento que viene del cielo y que nos da una dirección para operar o para hacer algo que Dios quiere que hagamos. Cuando usted habla con una persona que tiene el don de sabiduría, es una persona que cada vez que da un consejo, eso es como esa persona dice. Cada vez que usted habla con una persona que tiene el don de sabiduría, usted ve que esa persona poco comete esos tipos de errores de embarcarse, de hacer cosas a la ligera. Una persona que tiene el don de sabiduría se mueve como la palabra lo dirige, se mueve como el Espíritu de Dios lo dirige, y tiene un poder especial para aconsejar y para dirigir a otros. Con solo escuchar el problema, él ya sabe qué hacer. Es un don. Esta no es la misma sabiduría que pedimos en Santiago, que si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. No, estamos hablando de un don del Espíritu. Estamos hablando de algo que Él sobrenaturalmente está poniendo en ti para ejecutar. Pastor, ¿y qué es lo que pasa con los dones? Lo que pasa con los dones es que cuando usted se da cuenta que hay un don de Dios sobre su vida, usted lo tiene que ejercitar, porque si no, ese don se apaga. ¿Por qué? Porque Él viene por el Espíritu, dice. Y el Espíritu es igual. Cuando usted no tiene comunión con el Espíritu se apaga. De igual manera, cuando usted no practica los dones, usted no camina en los dones que ya recibió, se apaga. ¿Está aquí? El primer don es palabra de sabiduría. Es un consejo, es una palabra que va por encima de una realidad que usted diría: nadie puede resolver eso, pero usted lo resolvió. Usted supo cómo tratar esa situación. A otro dice palabra de ciencia. Este don es muy conocido aquí en la iglesia, porque nosotros lo damos continuamente, fluimos en ese don. Bueno, en el de sabiduría también, pero fluimos en el don de palabra de ciencia cuando hablamos de los milagros. Cuando estamos acá arriba y el Espíritu de Dios nos revela y nos dice: hay una persona ahí, por ejemplo ahora que el Espíritu Santo dijo: hay una columna vertebral que está siendo sana. Eso es palabra de ciencia. Es una palabra de conocimiento. Es donde el Espíritu de Dios le revela a usted algo de alguien que está pasando, y usted lo dice. Porque si usted se lo calla, entonces ya ahí el don no está fluyendo. El don fluye cuando usted lo ejecuta, cuando usted lo pone en práctica. Pastor, siempre puedo poner los dones en práctica. Para eso está la sabiduría, para saber en qué momento yo debo fluir y en qué momento es que debo detenerme. ¿Está aquí? La palabra de ciencia es una palabra de conocimiento, es algo que se te revela de algo que está pasando a alguien. Hace poco, la semana pasada, el viernes pasado, salimos del servicio y yo fui a comprar unos nuggets de pollo allá por Casino. Es como una costumbre familiar, ¿eh? Y pasamos a comprar unos nuggets de pollo. Y yo casi nunca me bajo el carro para ir a comprarlos, mando a Urielo, pero estaba como que lloviendo, no sé qué era la cosa que estaba. Y yo fui, y el momento me quedé solo, y estaba la señora que estaba atendiendo, y ella estaba echando el pollo en la bolsa, y el Espíritu Santo empezó a hablar. Dice: ella está afligida, ella está pasando una situación, y empezó a hablarme. Y entonces yo la miré a los ojos cuando ella me estaba entregando el pollo y le dije: estás pasando por esto y esto y esto, pero Dios dice que si tú abres tu corazón, Él va a estar contigo y te va a ayudar a salir de eso. Y ella se me quedó viendo así sorprendida y me dice: que Dios lo escuche. Y le digo yo: no, que usted escuche a Dios. Y entonces se quedó así como sorprendida y dijo: no, yo deseo de verdad que Dios haga algo. Yo lo dejé ahí porque hasta ahí yo tenía que llegar. No tengo que quedarme ahí ya alardeando como que si fue por algo mío, como que si yo soy la mamá de Tarzán ahí del don. Es que ahí es donde falta la sabiduría en los dones espirituales. Que cuando vemos que estamos fluyendo, queremos hacer más de lo que tenemos que hacer. Y tal vez quieres hacer más y empezar a profetizar, y tal vez mentira, Dios no te está diciendo nada, pero como ves a la persona que ya está pegando brincos, tú quieres seguir ahí porque alimentas tu ego, y los dones con el ego no se llevan. En el momento que usted empezó a usar el ego, cuando estaban fluyendo los dones se apagaron, y lo que usted está haciendo es puro ego de lo que usted sabe hacer.
El don de palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. El siguiente, a otro fe. Todos tenemos fe. La Biblia dice que a todos se nos entregó una medida de fe. Pero esta fe, que es un don, no es la misma fe que nos fue entregada. No es esa fe que nos dio el Señor y que dice que a todos nos dio una medida de fe. Este don de fe es la gente que puede creer en cosas cuando aún nadie está creyendo. Es una fe muy sobrenatural. Es una persona que usted la ve y dice: es que ¿qué tiene esa persona? Ella le pueden pasar cosas, a ella le puede decir que no, mire, la casa se le está cayendo, pero yo no entiendo cómo ella sigue creyendo que algo va a pasar. Y ese tipo de personas que cargan el don de fe, usted siempre los ve que ellos están recibiendo algo, ellos siempre están entendiendo algo, ellos siempre tienen algo, algo se está activando en ellos siempre. Y usted los escuchó por allá hablando y diciendo: yo voy a tener mi casa, yo que esto y que el otro. Pero por cómo se forma el don de fe, cómo viene el don de fe, porque todo esto tiene una formación. El palabra de sabiduría, el don de palabra de sabiduría, viene cuando yo comparto ese don con otros. Entonces se activa más y el Señor lo multiplica. El don de palabra de ciencia viene cuando yo soy capaz de no tener miedo y obedecer a Dios, porque siempre la palabra de ciencia va a venir para que yo se la comparta a otra persona, o a veces va a venir para mí. El don de fe va a venir cuando yo lo ejercite, cuando yo esté en situaciones donde ya nada puede hacer nada más que la fe. Y entonces cuando ya no hay ocasión de nada, ya no hay nada que yo pueda hacer, solo la fe, entonces yo decido tomar la fe. Entonces el Espíritu Santo viene y toma el don de fe, digo, porque tú estás creyendo más que nadie. Y entonces el don de fe viene sobre su vida, y usted es una persona que cuando le hablan de algo, usted no está pensando en otra cosa, usted está diciendo: es en fe, es en fe. Yo puedo decir que Rosita tiene el don de fe, porque uno habla con Rosita y ella siempre está diciendo: vamos en fe, pastor, démosle en fe, y en fe eso va a salir, y en fe aquello va a salir. Y esa gente le choca a cualquiera, pero a cualquiera que no quiere creer, y a cualquiera que anda en lo natural, porque los que andamos en lo sobrenatural dicen: si usted dice que anda en fe, yo me pego con usted, yo ando en fe también. Los dones son para activarlos. El don de fe. Y a otros dones de sanidades. Ojo aquí, ponga el otro don que sigue: dones de sanidades. Y a otro el hacer milagros. Ojo aquí, son dones diferentes. No todo el tiempo los milagros son sanidades. A veces confundimos milagro con sanidad. Y milagro es una intervención divina de Dios en un momento justo. Es un milagro. Y Dios le ha dado al hombre, a través del Espíritu, el don de hacer milagros. ¿Cómo? Cuando el hombre se pone de acuerdo con la circunstancia o la situación de otra persona. Pero antes de ir a ese, voy a ir al de sanidades. Hay gente que Dios la usa para sanar gente. ¿Cómo? Porque esa persona activa y entonces está orando por los enfermos. Ve una situación por allá, alguien que está enfermo, va, le pone la mano y ora, dice: Dios te va a sanar. Y esa persona entonces, conforme va utilizando ese don, conforme va activando eso, al orar por los enfermos, empieza a ver grandes sanidades. Empieza a ver grandes sanidades. Gente que, paralíticos que se paran, cánceres que se sanan, sanidades, enfermedades que son curadas de una forma sobrenatural, por una oración, por la fe. ¿Está aquí? Ese es el don de hacer sanidades. El don que el Espíritu de Dios puede poner sobre cualquiera de ustedes. No tiene que ser apóstol, no tiene que ser profeta, no tiene que ser pastor, no tiene que ser maestro. Ese don es para todo aquel que quiera el don de la sanidad, lo puede tener. Y entonces tenemos el don de hacer los milagros, que este funciona y se activa a través de la compasión. La Biblia enseña que muchos milagros que Jesús hizo, los hizo porque le daba compasión ver al paralítico allá, porque le daba compasión ver al sordo allá. Y entonces venía el padre y le decía: mira a mi hijo que está pasando por esto y esto. Y le dije: que tu fe
sea suficiente. Y él hacía los milagros porque tenía compasión de la gente. Milagros, está hablando de cosas como cuando multiplicó los panes. Milagros, está hablando, hermano, de cosas como cuando sacó la moneda del pez. Hermano, cuando multiplicó en las aguas la pesca milagrosa. Milagros, cosas sobrenaturales. Usted tiene la oportunidad de recibir ese don, ¿lo sabía? El don de hacer milagros. Otro, profecía. Y hay que explicarlo bien, porque muchos confundimos la profecía con ser profeta. El don de profecía no es ser profeta. El don de profecía es un momento en el que se activa algo en ti, y entonces Dios te da una palabra profética para alguien, y entonces Dios te pone una palabra para un momento específico, para una situación específica, y tú puedes profetizar. La Biblia, Pablo decía en Corintios 14, que todos profeticen, decía, que todos profeticemos, decía él. Quiere decir que todos podemos tener el don de profecía, que es hablar o dar una palabra que venga de parte de Dios, pero no todos podemos ser profetas. Porque el profeta no solamente profetiza, el profeta tiene funciones más allá de eso. Entonces hay mucha gente en el pueblo de Dios que está confundida porque cree que porque tiene don de profecía es profeta. Perdóneme si le estoy desinflando el globo, pero esto es así, iglesia. Y tienes que aprender a fluir en los dones. No te sientas mal, porque si el Espíritu de Dios te dio un don de profecía, gloria al Señor, y actívelo y úselo. Pero no pienses que eres profeta, porque eso lleva una carga mayor que dar una palabra de profecía. No siempre estará activado. En cambio, el profeta se activa en el momento que quiere, porque él está bajo una activación del cielo directa para ese don oficial, de oficio ministerial. Ahorita voy a entrar ahí. Pero profecía, también puede recibir el don de profecía a otro, discernimiento de espíritus. Y yo quiero que por favor entienda que el discernimiento de espíritus no es para andar viendo demonios en todas partes. No es para estarle diciendo a por allá algunos Jezabel, porque ahora ese es el demonio, el espíritu que está de moda. Todo el mundo anda viendo espíritus de Jezabel por todo lado. Todo el mundo anda viendo espíritus chocarreros por ahí. Es que yo tengo un discernimiento espíritu, pastor. El discernimiento espíritu, si yo me enlazo con lo que dice la palabra en primera de Juan, cuando Juan el apóstol está tratando de explicar cuál es el espíritu del anticristo, cuál es el espíritu que no viene de Dios y cuál es el espíritu que sí viene de Dios, él está dando una gran enseñanza para la interpretación, para poder discernir. Discernir es cuando yo percibo que hay un espíritu que no es bueno, que se está moviendo en algo. Tú necesitas el discernimiento de espíritu para dirigir tu casa, tu familia, porque tú vas a discernir cuando un espíritu malo esté moviéndose alrededor de tu casa, y tú vas a reprender, tú vas a hacer guerra espiritual, tú vas a echarlo fuera. Pero esto no es para andar viendo a los hermanos con cara de yo no sé, ¿verdad? De Adolfo Hitler y queriendo tirarlo a una hoguera. Te voy a sacar, ¿sí? con ese espíritu de cazafantasma que les da a algunos. Esto no es eso. El discernimiento de espíritu es para que tú puedas, el Espíritu de Dios te lo da para que tú te protejas, para que tú protejas a los tuyos, para que tú cuides a la iglesia también. Pero no para andarlo soltando y diciendo a todo el mundo: y viste un muñequillo por allá, dijiste, eso es del diablo, ahí está el diablo metido. Eso no se trata de eso. Hay que hacerlo con sabiduría. Hay que saber verdaderamente qué es lo que estoy recibiendo. Discernimiento espíritus también es para discernir cuáles espíritus son buenos. Porque qué casualidad que el discernimiento espíritu siempre tiene que ver con espíritus malos. Siempre estamos hablando de los espíritus, que yo tengo un discernimiento espíritu, pastor, pero todo lo que usted me habla son espíritus malos. ¿Cuándo usted va a discernir que hay un Espíritu de Dios aquí? ¿Cuándo usted va a discernir que el Espíritu Santo está en el lugar y que está tomando control de las cosas? ¿Cuándo usted va a discernir que lo que está pasando aquí es de Dios y no es del diablo? ¿Está viendo? Que está aprendiendo algo hoy, ¿verdad?
Se le están cayendo los paradigmas, los esquemas. Eso hace la unción apostólica. Escuche, a otro, diversos géneros de lenguas. Y en este es como que también hay tantos tabúes, tantos mitos sobre las lenguas. Los géneros de lenguas, para algunos teólogos de hoy en día, creen que es que hablan diferentes idiomas. Y para eso voy a la universidad. Pues para eso no necesito al Espíritu Santo. Pero cuando Él me habla de que el Espíritu de Dios me da un don de diversidad de género de lenguas, es porque Él va a poner en mí unas lenguas específicas para un momento específico. Yo no sé cuántos de ustedes han estado orando y cuando están orando entran en una dimensión donde empiezan a hablar en lenguas y sienten que sus lenguas ya no suenan igual, suenan diferente. Es que tal vez Dios te está dando unas lenguas de guerra. Otro momento por allá, ¿cuántos años? Yo he escuchado a doña Janet, que ahorita la tengo aquí enfrente. Yo he escuchado a doña Janet como en unas lenguas que están adorando, como en un que yo no puedo imitarla porque yo no tengo el tono de ella, ¿no? Pero es como unas lenguas que están sonando como en un sonido, como en una melodía con su voz. Es que pueden ser que son unas lenguas para adorar. ¿Ve los géneros? ¿Ve los géneros? Ahora esto está ligado, wow, a otro, interpretación de lenguas. Y le voy a botar las vacas gordas a algunos aquí. Vamos a hacer chicharrón. Hay dos puntos con la interpretación de lenguas. Uno, y lo vimos aquí este año en el Aviva Weekend, cuando el pastor Eric estaba hablando en lenguas y el Espíritu de Dios vino sobre Joel, por la palabra del apóstol que estaba aquí, le dijo: recibe interpretación, interpreta. Y empezó a decir en español lo que las lenguas de él estaban diciendo. Pero eso es un punto. Poder traducir, interpretar, es traducir, digámoslo de una forma así, para un término es traducir. Pero interpretar también me habla no solamente de traducir, interpretar me habla también de entender qué es lo que está en ese momento hablando en lenguas esa persona. Yo no puedo entender en español lo que está diciendo, pero posiblemente donde yo la veo, yo puedo interpretar que esa mujer está guerreando, que esa mujer está peleando una batalla. Eso es interpretar también lenguas, lo que está sucediendo en esa persona que está hablando en lenguas. Yo puedo interpretar movimientos, y si yo hago un movimiento, usted interpreta mi movimiento y dice: oye, eso es libertad. Otros interpretan movimientos que cuando una persona está mucho así, cuando están orando por ella, es porque está atada, dicen. Es porque interpretan el movimiento. Interpretar lenguas no solamente va a ser poder decir en español lo que está diciendo en lenguas. Eso también, y va a pasar y ha pasado. Pero muchas veces la interpretación de lenguas va a ser que en mi espíritu yo voy a poder sentir el dolor que esa persona está sintiendo cuando está hablando en lengua. Yo voy a poder sentir la necesidad de esas lenguas que está hablando esa persona. No creo que me lo esté creyendo. Lo que le estoy diciendo es por el Espíritu Santo. No me lo estoy inventando. Porque por mucho tiempo esto ha sido tabúes en nosotros. Y por eso esos dones no fluyen. Usted ve que todo el mundo tiene don de profecía. Usted ve que todo el mundo tiene don de discernimiento de espíritus. Usted ve que todo el mundo habla de que tiene don de sabiduría. Pero ¿cuántos usted oye que interpretan lenguas? Se acabaron los amenes. ¿Por qué casi nadie tiene don de interpretación de lengua? ¿Sabe por qué? Número uno, porque lo ven difícil y lo ven imposible para recibirlo. Y número dos, porque no lo entienden. Entonces lo que no entiendes no lo recibes. Muchos de ustedes a partir de hoy van a empezar a entender las lenguas de otros. Muchos de ustedes van a empezar a interpretar, porque ahora están entendiendo y perdieron el miedo. Están perdiendo el miedo que estaba pagando el poder recibir los dones. Le tengo noticias.
todos estos 9 dones están a la disposición de la iglesia. ¿Por qué la iglesia no está fluyendo en esos dones? Porque carecen de conocimiento, de entendimiento, de revelación y de acción. Pero esta iglesia no. Hay alguien aquí que dice: yo quiero los 9 dones, pastor. Yo me quiero mover en los dones. Dame dones, Espíritu Santo. Espíritu Santo, dame los dones. Estos son los 9 dones del Espíritu conocidos. Su función es primero personal. Cuando yo recibo los dones, los recibo de manera personal primero. Me edifican a mí primero. Son para mí primero. Si voy a recibir palabra profética, va a ser también para mí. Si tengo don de sanidad, me tiene que sanar a mí también. Si tengo don de hacer milagros, significa que yo también puedo recibir un milagro. ¿Está aquí alguien? Tengo sabiduría, don de sabiduría, entonces también funciona para mí. Hay gente que los dones dice que solo le funcionan para otros. Mentira, el don primero se activa de una forma personal, y cuando se fluye de manera personal, está listo para ser impartido a otros. Está fuerte esto. Aunque el problema es que muchos solo creen que las tienen para aplicárselos a otros, pero si también son para mantener al cuerpo de Cristo edificado. Los dones edifican, hacen crecer al pueblo de Dios. Cuando los dones están dividiendo a la iglesia, no son de Dios. Algo ahí que está pasando no es de Dios. Así que deje de estar viendo espíritus raros en los hermanos. Deje de estar diciendo cosas que no son. Deje de estar trayendo palabra de profecía que Dios no le ha dicho. Mejor métase en la intimidad. Mejor busque la presencia del Espíritu Santo. Porque otra cosa, hermano, no espere que el Espíritu Santo le dé algo a alguien que no ora. No espere que el Espíritu Santo le dé dones a alguien que no está en la palabra. No espere que el Espíritu Santo le dé algo a alguien que no lo conoce. Los dones del Espíritu son para los que andan en el Espíritu. Y si alguno anda en la carne, operará en el don, pero operará en la carne. Y el Espíritu se divorciará de usted, y usted hará lo que tiene por el don. Y por el don algo pasará. Pero ¿de qué sirve que uno tener los dones y no ser aprobado por Dios? Prefiero que no me dé ningún don con tal de que Dios me vea aprobado. Pablo dijo: no vaya a ser que yo, habiendo sido heraldo de todos, venga ahora a ser el tropezadero, venga ahora a ser el que los va a hacer caer. Después de haber sido yo el que los levantó, el que los llevó, ahora yo los voy a hacer caer. Ahora yo voy a perderme. Eso no puede ser así. Iglesia madura, iglesia madura, madura en los dones, madura en los dones para que fluyan, madura en los dones para que edifiquen la casa. Si la iglesia tiene dones, la iglesia está creciendo. Si la iglesia tiene dones, la iglesia está madurando. Si la iglesia tiene dones, la iglesia es poderosa. Esa es la iglesia del Espíritu. Lea el libro de los Hechos y usted va a ver a los apóstoles haciendo y ejecutando los dones por todo lado, por todo lado. Y no solo ellos, se levantaban discípulos y hacían también y utilizaban los dones. Mire a Ananías. El Señor le dice: Ananías, ve a la calle que se llama derecha y hay un hombre que se llama Saulo, ve y ponle la mano porque va a ser sano. Y allá llegó Ananías. ¿Y Ananías quién era? No andaba entre los apóstoles, era un discípulo, dice. Y llegó a la casa, le puso las manos y el hombre recibió la vista. Los dones son para la iglesia. Diga conmigo: los dones son para la iglesia. Usted tiene acceso a ellos, usted puede tener acceso a ellos. Número 2, Él mismo, Efesios 4:11, esto lo vimos la semana pasada, lo voy a repasar rápidamente. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Aló?
Estos son los dones de oficio. Estos son los famosos llamados dones ministeriales. Estos son oficios. Mire, esto no es título, esto es función. Son gente que está funcionando en el cuerpo de Cristo bajo un lineamiento y una dirección específica de Dios. Son gente que es llamada por Jesús para cumplir esa específica tarea. Entonces el profeta no está solo para profetizar. Bueno, aquí yo lo puse, le voy a decir que es cada uno. El apóstol es uno que es enviado. El apóstol es un enviado. Eso significa la palabra apóstol, enviado. A veces la gente cree que la palabra apóstol significa alfombra roja y silla acolchonada. Pero la palabra apóstol es más bien uno que tiene que trabajar más ahora para que el cuerpo de Cristo sea edificado. No es uno que ahora le pueden hacer viento en la silla y que lo pueden llevar alzado al altar. No, no es para que le pongan guardaespaldas. No, es más bien para que se mezcle más con la gente. Es más bien para que vea lo que está pasando en la iglesia y haga algo. Es función, no título. La gente tiene que entender eso. El apóstol es un enviado de Dios para cumplir una misión específica en un territorio, en una ciudad, en un país y en el mundo. 2, el profeta es uno que oye a Dios y habla por él. Una cosa es el don de profecía, que cuando viene a mí una palabra yo la puedo decir, y otra cosa es el profeta que está recibiendo direcciones, que está recibiendo diseños, que está escuchando la voz de Dios continuamente y se le revelan diseños para hacer y ejecutar. El año pasado estuvimos frente al Ministerio de Salud en el Arrecife, porque a la profeta Dios le reveló que tenía que ir ahí y poner en desalojo un principado. Yo lo veo de esta forma y se lo decía ahora a Rosita. Siento que el principado que desalojamos es el que era imán de los desastres naturales, porque Otto no pudo pasar de donde estaba. Los otros 3 que andaban por las islas del Caribe tampoco pudieron pasar por aquí. Y ahora la tormenta, hermano, era impresionante ver todo el mapa de Costa Rica en rojo y solo la provincia de Limón en amarillo. Eso se ve impresionante. Tenemos el dolor y sentimos el dolor por nuestros hermanos costarricenses, pero estamos viendo la cobertura de Dios por una dirección profética que Dios trajo. Oiga, vino por allá una señora y dice: ya se movieron unos profetas de tal lugar que van para Limón porque alguien tiene que hacer algo. Le digo: no, ellos vienen a reforzar lo que ya hicimos, porque aquí hay gente que sí está haciendo algo. Hay gente que dice: aquí no hay profeta. No, claro que sí hay profeta de Dios, claro que sí hay apóstol, claro que sí hay pastores, claro que sí hay evangelistas, claro que sí hay maestros, claro que sí hay ministerio quíntuple en esta ciudad. No. Cuando yo veo que levantamos un altar al Dios verdadero el año pasado, y yo veo el mapa de Limón en amarillo y todo lo demás en rojo, yo digo: ese amarillo es el fuego de ese altar que está ardiendo. 70 días de oración, clamando 24 horas, levantando altares, sonando el chofar, dando los diferentes puntos de la ciudad. ¿Cómo nos va a tocar el diablo a nosotros? ¿Cómo nos va a tocar algo a nosotros? Hay un altar al Dios verdadero en esta ciudad. Y no nos tomamos fotos, no le sacamos fotos a los lugares donde estuvimos. La única foto fue lo del Arrecife, pero todo lo demás que se hizo, no nos tomamos la foto, no publicamos el asunto, porque no era un asunto para lucirnos, era una obediencia. Dios necesita gente que no quiera lucirse. Dios necesita gente que quiera operar en los dones, gente que quiera operar en los oficios, gente que no ande buscando el título, que esté buscando la función, gente que quiera ensuciarse las botas haciendo lo que Él está pidiendo que haga. Eso es la iglesia, esa es tiempo de milagros. Perdóneme, pero cuando hablo así me emociono con esto. Los evangelistas son uno que trae buenas noticias y con entusiasmo comparten el mensaje. Eso es un evangelista, uno que trae buenas noticias y con entusiasmo traen el mensaje. Y tenemos de esos evangelistas aquí.
Los pastores es uno que pastorea, que cuida al rebaño, al pueblo de Dios. Y por último, los maestros, uno que enseña e ilumina al pueblo de Dios en doctrina y estilo de vida. Aquí estamos saturados de buenos maestros. Gente que está enseñándote, gente que te está guiando. El problema es que usted no va al discipulado, por eso no está siendo enseñado. Pero hay buenos maestros. Escuche, en esta mano están los 5 ministerios. El maestro es el dedo pequeño. Y usted dirá, pastor, ¿por qué el maestro es el dedo pequeño? Porque es el que da un soporte. ¿Cómo, pastor? Cuando usted da un balance, un equilibrio. Cuando usted cierra la mano, si a usted le faltara este dedo, usted trate como de hacer así nada más, y usted ve que tiene un cierto nivel de presión en su mano. Pero cuando usted cierra el meñique, ciérrelos así, sin meter el dedo gordito, solo ciérrelos así. Usted apriete, usted va a sentir que el meñique es el que está apretando más que los otros 3. ¿Lo siente? Siéntalo. El meñique es el que hace una presión más fuerte. Si este dedo faltara, se desbalancean los otros. Pierden un balance, pierden fuerza, porque el meñique es el que te da un mejor agarre de las cosas también. Aunque todo lo vean pequeño e insignificante, es el que le da solidez a toda la mano. Es el maestro. En el ministerio quíntuple, el maestro es necesario porque le da solidez, fundamento, ilumina al ministerio. El que sigue es el dedo, ¿cómo se llama? Anular. Este es el pastor. Aquí lo tengo en la mano con el anillo. ¿Por qué este es el pastor? Porque este es el dedo que lleva el anillo del matrimonio. Es el que se casa con la iglesia. Es el que pastorea a las ovejas. Es el que está casado con el ministerio. ¿Entiende? Después está el dedo del centro. ¿Cómo se llama? Índice. ¿No? Corazón, dice la pastora. Este dedo, el más largo de todos, es el evangelista, porque es el que tiene largo alcance. Es el evangelista. Después tenemos este dedo índice. Es el que apunta. Este es el profeta, porque el profeta es al que Dios le dice por dónde debe ir, por dónde debe guiar, y él apunta el camino, señala hacia dónde va Dios. Y este me gusta, ¿no? Es el apóstol. ¿Por qué este es el apóstol? Porque este puede tocar todos. Mire, este es el dedo que puede tocarlos a todos. El apóstol tiene que tocar al profeta, al evangelista, al pastor y al maestro. Y si usted los cierra todo, él los envuelve a todos. Cobertura. Cobertura. Los dones ministeriales son importantes en la iglesia. Ahora, no son para todos. No son como los dones del Espíritu, que son para todos. Los dones ministeriales no son para todos. Estos son para personas a las que Dios específicamente señala y llama. ¿Está aquí? Uy, ya son las 9, ya tengo que terminar. Juntos forman un solo ministerio que conocemos como el ministerio quíntuple. Eso representa el ministerio quíntuple. Ahora, cuando estos 5 ministerios están fluyendo en la iglesia, los dones del Espíritu Santo también empiezan a activarse en la gente. Ay, pastor, y yo quería ser pastor. Ay, pastor, y yo quería ser apóstol. Ay, pastor, y yo quería ser profeta. Pablo dice: anhelen los mejores dones.
Anhele lo que usted quiera, pero no se crea lo que no es. Anhele lo que usted quiera, pero no se crea lo que no es. Porque si usted toma un título y se lo pone y no es para usted, usted más bien va a salir dañado, que es lo que mucha gente hoy en día ha estado haciendo con esto. Amén. Voy a avanzar porque este lo tocamos la semana pasada. Y por último, diversidad de actividades, diversidad de operaciones. Filipenses 2:13, póngalo ahí rápido, hijo. Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así como el hacer, así el querer como el hacer por su... ¿Quién lo produce? Hay algo que Dios produce en nosotros. Hay algo que el Señor produce en nosotros cuando venimos a Él, cuando nos convertimos a Cristo, cuando empezamos a venir a la iglesia y aceptamos al Señor. Hay algo que Él produce en nosotros. ¿Sabe qué produce? Produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Ya yo no quiero hacer las mismas cosas que hacía antes. Ahora quiero hacer algo para Dios. Ahora me siento tan agradecido con Dios que yo quiero que me tomen en cuenta para pararme en la puerta, para lavar el baño, para limpiar el altar, para guindar una tela. Tómenme en cuenta, por favor, porque yo quiero hacer algo para Dios. ¿Sabe quién está poniendo eso? Dios. Porque Él pone en ti tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando Pablo dice, y hay diversidad de operaciones, diversidad de actividades, estos dones fluyen en nosotros, impulsados por Dios, por la gratitud, el amor y la entrega a sus caminos. Cuando tú vienes al Señor y estás motivado porque sientes que eres salvo, sientes que estás lleno de Dios, y te dice: póngame a hacer algo, pastor. Tómeme en cuenta para ir allá a lavar el baño. Póngame, pastor. Uy, yo quiero ir a la oración. Uy, yo quiero ir al discipulado. Uy, yo quiero enseñar, yo quiero hacer algo. Tómeme en cuenta, póngame a hacer algo. Esas son operaciones. Hay gente aquí que es muy buena para decorar, para guindar telas, para poner un chinche, yo digo, ellos son cargas, ellos pueden hacer de todo. Ellos son muy cargas con eso. Otros son buenos con los multimedias. Ellos buscan imágenes, ellos ponen las letras. Ellos, bueno, a veces se nos quedan, pero son buenos. Otros son buenos aquí para el sonido. Mire, usted sabe, este sonido, cualquiera le dice a usted: yo le monto ese sonido para el culto en la noche, pero vengo desde la mañana a armar. Vengo desde la mañana a armar, o vengo desde el día anterior. ¿Y qué es lo que pasa con ellos? Está bien, ellos lo hacen así, pero ¿sabe qué es lo que tenemos aquí? Nosotros tenemos un equipo de gente aquí que Dios lo mueve. 2 horas, hora y media, ellos tienen montado sonido, tienen equilibrado todo. Y son cargas. Están tan agradecidos con Dios que ellos quieren hacer lo mejor para Él. Esos son dones de operación. Esos son dones de actividad, administrativos. Dice Romanos 12:6, voy terminando. Romanos 12:6 dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, ¿verdad? Siga. O si de servicio, en servir. Ve, porque hay gente que cree que servir no es un don. Es un don. Dios te lo dio. O el de enseñar, el que enseña en la enseñanza. Siga. El que exhorta en la exhortación. Vea qué tremendos dones aparecen ahí, que no son como esos dones, los dones del Espíritu, el apóstol, el profeta. No, hay gente que exhorta, gente que, ojo, que exhortar no es regañar. Exhortar no es reprender, exhortar es aconsejar con amor. En la exhortación, el que reparte con liberalidad. Oiga, ¿y dónde están los que reparten comida los jueves allá? El que reparte, hay gente que reparte cuando vendemos, hay gente que reparte allá afuera, hay gente que reparten los sobres de diezmos, reparten con liberalidad. El que preside, que hay gente que tiene ese don para presidir, que cuando se paran en el altar, wow, como la pastora
para aquí, ya a todo el mundo se le para el pelo rápido. Eso es un don. Aquí hay gente así también, con solicitud. El que hace misericordia, wow, eso es un don. Hacer misericordia, que lo haga con alegría. Siga. No, hasta ahí. Dice, los que son buenos en la música, eso es un don. No se la crea solo que allá Word Alive. No, ustedes tienen el don, y Word Alive lo que hace es impulsar el don y les da más. Los forma en la parte musical y académica, pero hay un don de Dios en ustedes. Hay algo divino, hay algo que Dios puso, los escogió y le puso esa unción. Mire que es así, que antes de aprender todo lo que hoy saben, ya ustedes tocaban aquí y la gloria caía. Quiere decir que tenían un don para eso. Las danzoras tienen un don para sus movimientos, para las danzas que hacen, para aquí ellas lloran cuando danzan, ellas ríen, ellas gritan, ellas a veces caen al piso. Mire, hay un don en ellas para eso. Yo no puedo hacer esos movimientos. Hace muchos años lo intenté y no. Yo no tengo el don de la danza, pero ellas sí. Mire, sirviendo comida, las mujeres de los pozos, las que trabajan en los pozos, que ya las están tomando en cuenta para hacer el refrigerio, que para hacer lo otro, es que tienes un don de Dios y Él te está poniendo el querer como el hacer para servirle. Sírvele, ejecuta los dones que tienes. Si eres buena para guindar algo, para decorar, para hacer algo bonito, para hacer un queque, eso es un don, póngalo. ¿Está aquí? Dice, bueno, la radio, tienes el don de la radio, cuando hablas se siente, ¿verdad? Todo lo que hoy Dios te está usando y que Él te ha impulsado para hacerlo, es un don que Él te dio. Amén. Ahora, para terminar, 1 Corintios 12, 27. 1 Corintios 12, 27. Suban para que sus dones se ejecuten aquí arriba. 1 Corintios 12, 27. Vosotros pues sois el cuerpo y miembros cada uno en particular. Cada uno, o sea que no son iguales. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan. Me dejó, allá, volví. Los que no le cortan el sonido, los que ayudan. Vea que ahí está bíblico, los que ayudan. ¿Quiénes son los que ayudan aquí? ¿Cuántos cuando hay que hacer algo ayudan? Dice, yo voy a ir a ayudar, pastor. Allá estaba don Gerson subido en aquel andamio arriba, y yo decía, Padre, me lo acabas de entregar a la iglesia y guárdalo que no se caiga, Señor, porque está nuevecito, Señor, que no se me caiga. Pero él ayudó ese día, estaba colorado, hermano, de tanto que ayudó, que se subió. Él tiene un brazo que jalaba los chiquillos entre tres jalando el coso, y él guindaba arriba con un solo brazo, hacía. Tiene un don, hermano, ahí de Hulk o algo así, ¿no? Don de ayudar. Hay gente que no hay que decirle, venga, ayude. Gente viene a ayudar. Don de ayuda, mire. Los que administran, ahí están. Está Daniela y los que nos manejan aquí. Y a veces, yo sé que las de las ventas sienten que es muy, muy cansado, atareado, no les gusta lidiar con la gente, pero sabe, es un don. Es un don administrar, es un don vender, es un don. Dice, los que tienen don de lenguas. Ahora dice ahí, como pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, ¿qué? Anhele los dones, hermano. Hoy que los conoce, ore y dice, quiero los dones, pero quiero guardar mi corazón para poder operar en ellos. ¿Por qué? Porque mire lo que dice: mas yo os muestro aún un camino aún más excelente.
Y si hubiera un versículo 32, pero no lo hay, porque él brinca al capítulo 13. No, el capítulo 13, sí, versículo 1. Y eso usted lo va a leer en la casa. Porque él, después de hablar de los dones, él dice: pero yo les muestro un camino aún más excelente. Y el capítulo 13 habla del amor. Y dice que si tú no tienes amor, puedes tener todos los dones que quieras, pero vas a ser como una olla chueca que solo suena y retumba cuando la golpean. Pero el que tiene amor y tiene los dones, ese está listo para ser usado por Dios. Porque los dones deben fluir por el amor. El apóstol Pablo es claro: no todos son todo, ya que al tener unos un don y los demás otro diferente, al vernos como un cuerpo nos complementamos y crecemos. Pero al final nos da la clave. Él, mire, puede ser que yo sea apóstol, la otra es profeta, el otro es maestro, el otro es pastor, pero porque somos un cuerpo. Y a mí me tocó en el cuerpo esta parte, a usted le toca otra parte en el cuerpo, al otro le toca otra parte en el cuerpo, pero al final todos somos un solo cuerpo. Ninguno es mayor que el otro, pero en amor todos cumplimos nuestra función. Y hay un consejo que él da, la clave, diciendo: procurad los dones mejores, procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino más excelente, el amor, donde entendemos que todos los dones del mundo sin amor no sirven de nada. Póngase de pie esta noche. Todos los dones, todo el llamado, todo lo que usted quiera, usted lo puede tener. Pero decía el apóstol: si no tengo amor, nada soy. ¿Cuántos tienen amor? Entonces, está listo para fluir en los dones. Levante sus manos al cielo y hable al Espíritu de Dios y diga: al Espíritu Santo, yo quiero, anhelo los dones. Dame dones, Señor, que yo pueda usar para guiar a la iglesia. Dame dones que yo pueda usar para edificar mi vida. Dame dones que yo pueda usar para ayudar a mi familia a seguir adelante. Dame dones, Señor, que sirvan para edificar al cuerpo de Cristo y no para destruirlo. Y si tú tenías un don y estaba apagado porque no lo estabas usando de la manera correcta, pídele perdón hoy al Señor y dile: Señor, perdóname. Yo quiero hacer las cosas bien, yo quiero los mejores dones, pero los quiero para edificar. Yo no los quiero usar para destruir, Señor. Señor, muchos han usado los dones para destruir tu iglesia, para destruir a los hermanos. Pero hoy yo te pido perdón y te pido que me unjas, que me llenes de esos dones, Espíritu Santo. Dame dones espirituales para que yo pueda fluir dentro del cuerpo, para que yo pueda funcionar dentro de este cuerpo, porque sé que soy necesario, porque sé que tú no me llamaste para ocupar un lugar más. Yo sé que tú me llamaste para ocupar un lugar específico, particular en este cuerpo, el cuerpo de Cristo. Espíritu de Dios, hoy te pido, fluye cada uno de ellos. Fluye, Espíritu Santo, fluye ahí en las sillas. Fluye, fluye, fluye y fluye. Proporciona dones, proporciona dones, proporciona actividades, operaciones en ellos, proporciona dones